eres digno de alabar. Poderoso, grande eres, como tú no hay nadie. Cristo reina sobre toda autoridad. Te alabamos, te exaltamos, tu nombre es por siempre, para siempre. No voy a parar de celebrar. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. Tú eres digno de alabar, y poderoso, grande eres, como tú no hay nadie. Cristo reina sobre toda autoridad. Te alabamos, te exaltamos, tu nombre es por siempre, para siempre. No voy a parar de celebrar. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Y toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. Hoy celebramos un nuevo tiempo. Su voz se escucha en todo este lugar. La tierra tiembla ante tu majestad. Está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. Buenos días, mis queridos hermanos, amigos que nos están ya acompañando en esta transmisión. Nos gozamos de tenerles a cada uno de ustedes en este hermoso día de celebrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos tanto por qué agradecer al Señor, ¿verdad? Tenemos el gozo de tener su presencia entre nosotros. Y el Señor ha sido fiel
ha sido bueno con nosotros. ¿Cómo no reunirnos? ¿Cómo no convocarnos para gozarnos en la presencia del Señor? Les recuerdo lo que le he venido diciendo durante todo este tiempo de cuarentena. Algo maravilloso ha sucedido con la prohibición de reunirnos, y es que cada una de nuestras casas se ha convertido en el templo, en la casa de Dios. Quiero decirle algo más añadido a lo que le he venido diciendo. Esto debería de haber sucedido mucho tiempo antes. Desde que usted y yo rendimos nuestra vida al Señor, nuestro cuerpo pasa a ser el templo del Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿No es maravilloso eso? Mire cómo la palabra de Dios todo se conjuga en cada uno de nosotros. Y si nosotros estamos en esta casa, y yo le doy la bienvenida a la casa del Señor, que es su casa. Esta casa también que Dios nos ha provisto, que rentamos aquí en Honduras, nos sirve de plataforma para poder estar ahí con ustedes y hacer casa de Dios, iglesia en casa. Así que yo le bendigo en el nombre de Cristo Jesús por su disposición de estar juntos, de estar pendientes de la transmisión. Hoy iniciamos 5 minutos antes de las 11 con una hermosa alabanza que esperamos haya despertado en su espíritu el deseo de adorar al Señor con usted. Así que yo quiero hoy en este momento dar la bienvenida a cada uno de los que ya se han conectado y bendecirles que desde mucho antes ya se habían conectado. Laurita Chacón, Alan Chacón y nuestra hermana Nancy, que nos están viendo desde su casa. Dios los bendiga, qué bueno tenerles acá con nosotros. También le doy la bienvenida a Pipo Garay. Pipo es un gran hermano, amigo, compañero de ministerio, hijo de un amado pastor, el presidente de la Asociación de Iglesias de la Misión Bautista Médico Dental Internacional. Bienvenido, mi hermano Pipo. Doy la bienvenida también a la familia Godoy Aguilar, que ya está conectada. Nuestra hermana Rosalinda Pinto, qué lindo tenerle con usted, tenerle a usted aquí con nosotros, hermana, de verdad. Siempre le hemos guardado nuestro cariño, nos gozamos todo ese tiempo que usted compartió con nosotros, iglesia, y es maravilloso de verdad tenerle en esta mañana con nosotros. La familia Zúñiga Rodríguez también ya está conectada, les bendecimos en el nombre de Jesús. Una hermana en Cristo, pero familia nuestra que vive en Nueva York, también está conectada. Le bendecimos, nuestra hermana Edna, gracias por estar con nosotros. Familia Durón Valladares, qué bueno tenerles con nosotros. Esta mañana estamos ya estrenando parte del equipo que ya nos vino de lo que mandamos a traer, y gracias al Señor aquí está con nosotros, y lo estaremos instalando cuando ya nos permitan de nuevo reunirnos en el templo. Nicole, bienvenida, qué bueno tenerte ya también con nosotros. Gloria al Señor porque desde la ciudad hermosa de Trujillo nos están observando. Fanny, qué lindo verte ya conectada. Familia Flores Ferrari también. Doy la bienvenida a mi hija Soar, la doctora Soar Rivas, que desde allá, desde su turno en el Hospital de Santa Rosa, está también conectada a unos minutos. Me imagino que la sala estará un tanto desocupada ahora por el hecho de que nos está observando. Qué lindo verte, hija, aquí conectada también. Mi hermana Lesbia, gracias por siempre, cada domingo, estar conectada con nosotros. La familia Castillo García, que aunque estamos muy cerca en nuestro vecindario, pues no nos podemos reunir. Lindo sería, ¿verdad?, que pudiéramos estar juntos, pero qué bueno tenerles acá con nosotros en esta mañana. Y también le doy la bienvenida a Felipe Toledo, qué lindo que puedas conectarte, te extrañamos. Las dos últimas reuniones de jóvenes te hemos estado extrañando. Ayer tuvimos una hermosa reunión de jóvenes con una palabra de Dios muy confrontativa. Y les comparto a ustedes que ayer fuimos
bendecidos con un grupo de más de, creo que habíamos 15 jóvenes reunidos, y mírenme a mí, incluyéndome entre los jóvenes, y juntos hicimos el mensaje, y fue lindo ver cómo los muchachos estaban compartiendo su conocimiento bíblico alrededor de la historia de Daniel. Hablando de la historia de Daniel, ayer nuestros peques también tuvieron su propia clase de escuela dominical. La estamos compartiendo desde un día antes para que ellos puedan tener ese tiempo de ministración. Y muchas gracias doy públicamente a nuestra hermana Amanda Figueroa, una de nuestras maestras de escuela dominical, quien se preparó durante la semana con lo que había de compartir con los chicos desde ayer, y esperamos que los padres hayan cumplido con su responsabilidad de mostrarles el video que ustedes están, que tienen ahí, que se les ha enviado, y nosotros lo posteamos en nuestra página de Facebook, pero al mismo tiempo se lo enviamos por el WhatsApp a todos nuestros chiquitos por medio de sus padres. Esperamos que haya sido de bendición. Cuando ustedes quieran comunicarse con sus maestros de escuela dominical, todos ellos siendo dirigidos por mi esposa, Norita, y doy gracias tanto a Norita como a los maestros que se han dedicado, han hecho una labor muy especial en también cubrir espiritualmente a nuestros chicos. Finalizamos el mes de mayo. Hoy, domingo 31 de mayo, estamos finalizando este tiempo hermoso del Señor. Algunos han sido bastante escépticos y pesimistas, y yo los entiendo perfectamente. Cuánto no quisiéramos que ya todas estas circunstancias que estamos viviendo se terminaran. Algunos ya empezaron a decir, ¿cuándo se va a terminar esto? Sigamos teniendo paciencia y confiemos que el Señor está haciendo todo en favor de sus hijos. Hoy es el día en el que el gobierno nos indicará qué es lo que continúa. Se han estado circulando a ciertos planes gubernamentales para lo que va a pasar en el mes de junio. Ya el Congreso de la República emitió un decreto sobre lo que habría de pasar, cómo se deberían de volver a la normalidad, y la normativa que todos al volver a la normalidad o a una nueva normalidad, vamos a tener que guardar nuestras precauciones, el distanciamiento, el uso de mascarillas, el gel antibacterial. Si llegamos a un lugar, en ese lugar tienen que tener preparadas condiciones de bioseguridad, como los guantes, el desinfectante y cloro para zapatos, para vehículos. Entonces, esté atento. Si alguno de ustedes necesita esa información de ese decreto, por favor comuníquemelo, yo con todo gusto. Estoy hablando de aquí en Honduras. Estoy hablando principalmente para nuestros hermanos viviendo en Honduras. Dado que tenemos espectadores en Estados Unidos y en Guatemala, necesitaba hacer esta aclaración. Aprovecho también para de nuevo dar la bienvenida a algunos otros hermanos que se han ido incluyendo en este tiempo. Doy la bienvenida a mi hermana amiga de antaño, mi hermana Lisette Contreras. Qué bueno volverte a ver aquí conectada, mi amiga Uri. Muchas gracias por esa bendición de tenerte con nosotros en esta transmisión en línea. Juntos servimos al Señor, y el Señor nos separó nuestros caminos. Eres una gran amiga para Norita y para mí, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por ese saludo tan especial. También le doy la bienvenida a mi hermana Abelina y a Esaú, su esposo, que están observando la transmisión desde su casa. También le doy la bienvenida a mi hija Catherine, que está allá en Guatemala, pero está conectada con nosotros. Tengo el gozo y privilegio, lo siento de esta manera, poder darle la bienvenida también a mi hermano Jonathan Sierra Montoya, me imagino desde la ciudad de Tegucigalpa. Amado hermano, siervo de Dios, también un compañero ministro en las lides de Cristo,
Gracias por estar observando nuestra transmisión. Hermano, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y a ver qué día tú nos bendices con un mensaje, o también a nuestros jóvenes. Sería maravilloso que te pudiéramos tener con nosotros. Dios te bendiga, mi hermano Jonathan Sierra Montoya. Así que si usted está listo, le he pedido siempre, y no puedo hacer hoy la excepción, que usted tenga su Biblia ahí atento para poderla abrir. Le he dicho que en el momento en el que su servidor comience con alguna conferencia donde no se toque la Biblia, tal vez ese sería el momento en el que usted pudiera tener mayor bendición siguiendo a otro pastor. Mientras yo tenga vida y uso de las razones intelectuales que el Señor me da, yo le voy a compartir siempre la palabra de Dios. Vamos a sacar los pensamientos de Dios aquí en su palabra. Y yo por eso la tengo aquí doblemente, porque la tengo en mi dispositivo móvil, aquí en mi tableta, pero también la tengo aquí impresa. Y yo le pido en el nombre de Cristo Jesús que usted tenga su Biblia ahí. Pero antes, vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor por lo que Él ha hecho con nosotros durante estos primeros 5 meses del año. Qué maravilla, que ya vamos casi a la mitad del año y Dios ha sido fiel. Por favor, incline su rostro. Ya se me estaba olvidando. Le quiero pedir que por favor tome a su familia. Si hay algún miembro de su familia que no está ahí con usted viendo la transmisión, yo quiero pedirle por favor que usted los llame y que se reúnan y que estén juntos, escuchando la palabra de Dios y adorando juntos y en gratitud al Señor. Yo tengo la bendición hoy de tener a mis 5 miembros de familia reunidos, aun cuando aquí habemos 3, en Santa Rosa Copán hay una y en Guatemala hay otra, pero estamos juntos. Dios nos une a través de este tiempo en el que nos conectamos para buscar al Señor. Así que oremos juntos y que nuestra oración sea de gratitud al Señor por estos 5 meses que ya culminan, por su fidelidad y porque el Señor está anticipándose a nosotros en este tiempo. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos en esta mañana por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, porque hemos llegado al final de estos 5 meses de este año. Un año que nos ha venido a sorprender notablemente y que no lo esperábamos, pero estaba en tus planes. Y podemos decir hoy que tú tienes al mundo en tus manos, tal y como lo dice ese hermoso coro que yo en lo particular lo vengo entonando desde mi niñez. Dios tiene a todo el mundo en sus manos. No hay absolutamente nada que se te escape de tus manos, Señor. Y muchas gracias por esa bendición, Señor. Por ese amor tan profundo que tú tienes para con tus hijos. Y te damos gracias porque tú nos sostienes con esa mano fuerte y poderosa. Oramos por nuestros países, Señor, y oramos por aquellas personas que están padeciendo de esta terrible enfermedad que ha azotado al mundo. Oro en esta mañana en particular por Josué Molina, quien fue diagnosticado con COVID, sus padres sirviendo en la hermosa ciudad de La Ceiba, aquí pastoreando la iglesia El Faro. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que tanto a sus padres Tirsa y Óscar, pastores amados de nuestro corazón, y que tienen la dificultad de estar cerca de su hijo, otro siervo tuyo, Señor, sirviéndote allá en nuestra hermana República del Salvador. Oramos en el nombre de Cristo Jesús para que tú traigas sanidad a su cuerpo de esta terrible enfermedad. Señor, pon ángeles alrededor de él que le cubran, que le bendigan, que le nutran, que le provean sus necesidades. Oramos por ellos y así por toda persona, conocida o desconocida, Señor, que está con estos quebrantos del COVID-19. Señor, oramos por nuestros gobiernos, el gobierno de Guatemala, Honduras, Estados Unidos, estos países que justo en esta transmisión están siendo representados, Señor. Pero Nicaragua también, representada por la familia Zúñiga Alvear,
Señor, por cada persona que vive en estos países, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos por sus gobiernos, para que les traiga sabiduría para saber qué son las decisiones que deben de tomar. Señor, y danos a nosotros la paciencia y la tolerancia para soportar esas decisiones que afectan nuestros quehaceres, nuestros ministerios, que afectan nuestra movilidad, pero te pedimos que tú nos ayudes a seguir confiando, Señor, en que tú tienes todo bajo tu control. Oramos en esta mañana por los quebrantados de salud, sea por COVID o por alguna otra enfermedad. Oramos por las familias, principalmente aquellas que están pasando por alguna dificultad, por alguna división, por algún conflicto interpersonal. Oramos en el nombre de Cristo Jesús que tú los bendigas y que traigas para ellos sanidad emocional, sanidad psicológica, sanidad familiar. Bendito sea tu nombre por siempre y siempre, Padre. Amén y amén. Disponiéndonos entonces para escuchar la palabra del Señor. Esta mañana, y le comparto a usted que esto ha venido bajo un estudio desde hace bastante tiempo. Y cada vez que el Señor me pone a hablar de este tema, primero le quiero confesar, yo tiemblo. Incluso paso los últimos 3-4 días previos a la predicación de este mensaje, y esta no es la primera vez que yo lo voy a predicar. Mis hermanos de Intimidad con Dios Honduras conocen que ya hemos hablado de este tema. Y el Señor lo vuelve a traer de nuevo. Y vamos a hablar esta mañana acerca de la visión de santidad. De nuevo les recuerdo que hemos estado hablando acerca de esa buena voluntad del Señor de abrir nuestros ojos y que veamos claramente, porque Satanás tiene al mundo enceguecido. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. A Pablo lo tenía enceguecido y hasta que fue Dios quien le puso unas escamas y luego le cayeron esas escamas para que él pudiera ver diferente. Algunos de nosotros hemos tenido escamas en nuestros ojos y no nos deja ver claramente lo que debiéramos de estar haciendo en este tiempo. Ayer con los jóvenes hablábamos acerca que tendríamos que tener expectación y disponibilidad para los tiempos que nos está tocando vivir. Y esta mañana queriendo compartir acerca de esa visión de santidad en la que nos permite incursionar en las profundidades de la palabra del Señor. ¿Soy yo acaso digno o soy yo acaso autoridad para hablar de santidad? Debo de decirles que no, humanamente hablando. Porque he cometido tantos errores y tantos pecados se pudieran cometer que me descalificaría totalmente para no siquiera hablar del tema de santidad, sino siquiera hablar del tema del Señor, de abrir su Biblia. Le he dicho, y no lo digo con orgullo, lo digo con humildad. Tengo amigos que se han graduado de seminarios teológicos bajo licenciaturas, maestrías e incluso doctorados, que hoy no están compartiendo sus conocimientos. Y eso me provoca tristeza. Y no me provoca remordimiento por el hecho de que yo no haya tenido esa oportunidad o ese privilegio de estudiar las escrituras a un nivel teológico. Y le he insistido a usted que yo no lo soy, yo no soy teológico. Algunas personas le suelen llamar a las personas como yo que han ejercido un ministerio de enseñanza de la escritura o un ministerio pastoral y nos llaman laicos. Sin embargo, a mí esa palabra no me gusta. Lo dicen en el sentido bajo no tener una teología para enseñar o para predicar, en ese término del laico. Pero laico, la palabra laico tiene una connotación bastante negativa y bastante negativa y bastante irreal, en el sentido de que no ajustarse a una doctrina o a una filosofía en particular. Eso es lo que significa la palabra laico. Pero cada uno de nosotros, usted no es un laico, yo no soy un laico porque somos bíblicos, entonces sí tenemos una doctrina o una filosofía por la cual nos conducimos en la vida.
Entonces, por eso es de que yo he rechazado la palabra o el llamarme un ministro laico. Debo de decirlo porque me llamaron la atención y acepté la llamada de atención, que aun cuando no soy un teólogo, porque no he dedicado un tiempo particular para estudiar teología, leo muchos libros además de mi propia Biblia y me estoy constantemente preparando para compartir con ustedes los mensajes de cada domingo. Entonces, solamente quiero ser, si cabe la palabra, humildemente reconocer que no soy un teólogo, pero que sí soy un estudioso de la palabra de Dios. En primer lugar para mí mismo y luego para poderla compartir, porque fui un atrevido al decirle sí al Señor cuando Él me llama a este ministerio. Y Él me llamó mucho antes de lo que usted pudiera imaginar. Porque yo tenía 7 años. A los 7 años recibí a Cristo en mi corazón. Y a los 9 años yo sentí el llamado de Dios a mi vida para servirle a Él. Y en aquel tiempo se le llamaba a tiempo completo. Y si usted está en una empresa, si usted está trabajando para una compañía, como mi amigo Mauricio, para una compañía petrolera, por ejemplo, para el hermano Henry, que tiene su propia empresa, para la familia Durón Valladares, que son maestros, ustedes también están sirviendo a Dios a tiempo completo, cada uno de ustedes en sus propias ramas. Y eso yo lo vine a comprender mucho después. A mis 17 años de edad, en el año de graduación, cuando yo me estaba graduando, en ese año yo le ofrecí al Señor bajo mi escuela, el Instituto Evangélico América Latina en Guatemala, el año en que yo me graduaba, hace 32 años ya, de secundaria. Yo le dije al Señor, Señor, no quiero hacer otra cosa más que servirte a tiempo completo. Y fui de los que aceptaron ese llamado. Pero el llamado de Dios yo ya lo había tenido a mis 9 años de edad, y mi madre, que también está en la transmisión, se recordará acerca de ese momento. ¿Y por qué lo digo esto? Estoy diciéndolo justamente por esa visión de santidad, y ya vamos a ir a la escritura. Yo quiero pedirle que por favor abra su Biblia en Levítico capítulo 19, versículo 2. Si usted tiene abierta su Biblia ahí en Levítico, tal vez lo vamos a leer rápidamente desde el versículo 1. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, y aquí viene el versículo 2 del cual nos vamos a concentrar. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Se lo repito, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Ahora, esto es lo que nos habla directamente, es como un mandamiento, como una ordenanza de parte del Señor. Visión de santidad. No podemos tener una visión de santidad sin tener una visión de la cruz. Y ya hemos hablado abundantemente acerca del misterio de la cruz. Y en esta mañana pues vamos a recordar únicamente un poco al respecto. Usted y yo hemos sido apartados. Vamos poco a poco, recordando lo que ya hemos predicado anteriormente, lo que usted puede saber al respecto de esta palabra santidad. Una palabra que nos pone a todos nerviosos. Una palabra que ha sido tergiversada enormemente. Por ejemplo, y pudiera ser que alguno estuviera escuchando este mensaje, pero hay en la religión católica, no quería decirlo, pero estoy siendo movido para hacerlo. En la religión católica se canoniza a ciertas personas dependiendo en cuántos milagros se les registran que hicieron, y a partir de ese momento son santos. Sin querer demeritar o sin querer criticar, porque no estamos llamados a criticar ni a juzgar las prácticas denominacionales o religiosas. Debo de decirles, hermanos, que desde el momento en el que nosotros venimos a Cristo, y por eso le dije que no podemos hablar de una visión de santidad sin hablar de la visión de la cruz. A partir de que nosotros reconocemos que somos pecadores y que estamos apartados de Dios,
y recibimos a Cristo en nuestro corazón, a partir de ese momento nosotros somos apartados para Dios. ¿Qué es lo que significa la palabra santidad? Santo es puesto aparte. Y hoy no me quiero concentrar en ninguno de los vocablos griego y hebreo, como lo he hecho en otras ocasiones. Jesús enseñó que no es suficiente obedecer las exigencias obvias y externas de la ley. Incluso los pequeños detalles como contar las semillas y colar el mosquito, usted se recordará de esa escritura. Nuestras actitudes y deseos deben también ajustarse en todo momento perfectamente a los requisitos de la ley. Y aquí es donde ya entramos a profundizar en este tema de la santidad. Yo he hecho esa pregunta y una vez yo se la hice a mis estudiantes. Yo le hice esta pregunta: ¿quiénes consideran que es más santo? Y les puse una serie de nombres y algunos empezaron a decir, bueno, fulano y fulano, o fulano. También una vez tuve el atrevimiento de decirle, bueno, ¿quiénes creen ustedes que es más santo? Y les mencioné el nombre de un ministro, de un pastor muy famoso en la ciudad, y les puse mi nombre. Y todos en coro dijeron, pues este pastor, ni modo que usted. Sin embargo, en la categoría de puestos aparte, todos estamos ahí. Si usted ya tiene a Cristo en su corazón y rindió su vida a Él y se arrepintió de sus pecados, y yo estoy solo repitiendo el proceso de esa visión de la cruz. Cristo vino a pagar el precio de nuestro pecado. Y Romanos nos dice que todos estábamos destituidos, separados, apartados de la gloria de Dios. Y quédese con esa palabra ahorita acerca de la glorificación o de la gloria de cada uno, porque se la voy a mencionar en un momento. Entonces, hemos sido apartados para Dios porque antes estábamos apartados de Dios. Entonces, los hermanos en la iglesia se recordarán que en el púlpito yo me iba al lado derecho, mi derecha, izquierda suya, y le decía, cuando yo estaba sin Cristo, yo tenía la libertad de hacer todo lo cuanto quisiera, y todo cuanto quisiera me hacía esclavo de ello, porque Satanás me mantenía ahí. Y luego, cuando yo vine a Cristo y a reconocer que todo lo que yo estaba haciendo era erróneo, era pecado, era dañino para mi vida y para mi futuro, porque era un futuro eterno sombrío, un futuro eterno de perdición, de dolor, de sufrimiento, de infierno. Y vengo a Cristo. Él me da la libertad de ser esclavo del pecado, pero ya no me da la libertad de hacer todo lo que yo quiera. Y esa es parte de la libertad que yo ahora gozo en el Señor. Por cierto, que no he dejado de ser humano. Y la naturaleza pecaminosa, la vieja naturaleza en mí, algunas veces surge en el espectro de mi diario vivir y me hace tener pensamientos inicuos, pensamientos erróneos, pensamientos inmorales, de los cuales me tengo que arrepentir y pedirle perdón al Señor. Y son esos precisos pensamientos o acciones o actitudes de pecado que yo tengo que me empañan la visión de que yo soy santo. ¿Se da cuenta hacia dónde vamos? Y ahí es donde tenemos el problema entonces de cómo nos sentimos y no cómo somos. Y aquí es donde yo quiero regresar de nuevo a ese versículo que acabamos de leer. Habla a toda la congregación, lo estoy haciendo con usted, de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Mírenlo cómo lo ponía Jesucristo. Una mirada lujuriosa viola el mismo principio moral que un acto de adulterio. Eso lo tenemos en Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28. Enojarse sin causa. ¿Y a poco no se ha enojado usted? Así recientemente. Un pensamiento, un arranque de furia, de ira por algo que le dijeron o le hicieron.
Enojarse sin causa, insultar a alguien o aborrecer a otra persona es violar el mismo mandamiento que nos prohíbe matar a alguien, según Mateo 5, 21 y 22. ¿Se da cuenta cómo es de profundo el hecho de que estábamos apartados de Dios? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y de nuevo le repito esa palabra, gloria, de la presencia de Dios, del gozo del Señor. Pero cuando venimos a Cristo, entonces ahora somos apartados para Él. Y eso es lo que nos hace santos. Sed santos porque yo soy santo. Eso es lo que nos dice la Escritura. Aquí le voy a recordar únicamente que hay dos que nos han enseñado. Yo así lo aprendí, por eso yo lo he replicado de esa misma manera. Los dos tipos de santidad básica que podemos nosotros entender es la santidad adquirida. Dios me hace santo, me aparta para Él. Y la santidad progresiva. Yo no soy totalmente santo en lo que esa palabra significa y se refiere. Todo lo que yo debiera de ser. Y usted, los miembros de Intimidad con Dios Honduras y mis amigos que me están observando, me están escuchando en esta mañana, recordarán mi verso lema, el verso lema de vida. El que comenzó en Jorge la buena obra, la palabra Jorge la estoy agregando yo, no lo dice Filipenses 1:6, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aquí uno entonces, esa otra palabra que va muy de la mano con la palabra santidad, la palabra perfección. ¿Quién es perfecto? Ojalá yo le pudiera escuchar a usted interactuar conmigo en esta mañana como yo sí les puedo ver en el templo. Por eso es que añoro ya que estemos juntos, mis hermanos. Añoro. Hay hermanos y amigos que nos siguen la transmisión desde que la iglesia se fundó aquí en Honduras y que han sido muy fieles en seguir la transmisión por su imposibilidad de estar con nosotros presencialmente. Pero a todos mis hermanos con los que ya nos reunimos domingo a domingo en la iglesia, yo les digo, de verdad añoro. Y una de las cosas que extraño muchísimo es poderles ver las expresiones a ustedes, porque hoy lo que ustedes ven es una pantalla y yo lo que estoy viendo es una cámara. Y eso, mis hermanos, me hace falta a mí ese contacto de ojo con ojo para conocer sus reacciones. Y yo les vuelvo a hacer la pregunta, y ahora véanse entre ustedes, y yo voy a ver a los miembros aquí de mi familia. ¿Quién es perfecto? ¿Ven ustedes a una persona perfecta en su pantalla? Por cierto que no. Y eso es, hermanos, que se los vuelvo a repetir, esto no es nada nuevo para ustedes. Y yo no estoy haciendo alarde de ello, más bien lo digo con muchísima humildad y vergüenza. Para nada soy perfecto y ustedes lo saben, y eso es que no conocen mis pensamientos. Porque esto aquí es un gran mundo que solo Dios y yo entendemos, y solo usted y Dios entienden. Lo que quieren, lo que anhelan, lo que buscan, cómo refunfuñan. ¿Cuántos se han peleado con Dios, por ejemplo, y han perdido su santidad? ¿Cuántos piensan que se pierde la santidad por un pensamiento pecaminoso? Les estoy dejando en silencio estos segundos precisamente, y es a propósito. Porque hay muchos que consideran que pierden su santidad y en efecto algo se pierde. Pero no es que estemos nosotros yendo y viniendo de posición en Cristo. Estamos resguardados en el refugio de Cristo y ahí nos quedaremos. Entonces, aquí viene mi primer punto, mis hermanos, en este mensaje, y tiene que ver con que el problema de la ley que la gracia resuelve en relación a la santidad. Mire, si quisiéramos empeorar las cosas con respecto a lo que hablamos de la santidad, porque es un concepto que en las iglesias es necesario seguir hablándolo. Y aquí voy a de nuevo repetir algo que he venido haciéndolo durante todo este mes de mayo. El tema de la santidad no es un tema para que usted y yo tengamos cargos de conciencia. O como se diría anteriormente, golpes al pecho, ¿verdad? Ay, es que yo, ¿por qué tenía que hacer esto? Los cargos de conciencia solo sirven para que al rato
nos sintamos mejor y le pidamos perdón al Señor por aquello que hemos hecho. El tema de la santidad, considero yo, y por eso es que he venido con este tema en una forma muy recurrente, es un tema que considero que hasta va a venir Cristo por su iglesia y hasta ahí vamos a terminarlo de entender. Y en tanto eso sucede, debemos de seguir escudriñando las Escrituras de tal manera que podamos acercarnos a esa imagen preciosa de Jesucristo, que ese es nuestro estándar. Esa es nuestra meta, porque Él vino al mundo y vivió sin pecado. Eso usted y yo no lo podemos concebir porque no lo sabemos hacer. No sabemos cómo fue que Jesucristo, siendo humano, vino a la tierra y permaneció sin pecado. Para comenzar, hermanos, no sé cómo es que Jesucristo, siendo humano, teniendo la misma naturaleza que yo tuve, llegó al punto de que no tuvo ningún pensamiento lujurioso, lascivo, no yéndonos a los extremos sexuales, pero yéndonos a los extremos de envidia, por ejemplo. Lo voy a llevar a otro pasaje que no lo van a poder ver en pantalla, pero que es importante si usted lo tiene rápidamente, porque este me va a servir de base para los siguientes domingos que usted va a estar escuchando este tipo de mensaje. Marcos 12:30 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Jesucristo, cuando le preguntaron a él, ¿cuál es el más grande mandamiento? Esa fue la respuesta de Jesucristo. Déjelo ahí en su cerebro, mantenga en su pensamiento durante esta semana acerca de este versículo y de este mandamiento. Porque de ahí radica el que usted y yo querramos cada día de la vida que nos resta de aquí en adelante, porque ya no podemos hablar de lo que ya pasó. Ayer usted no se comportó tan santamente como debiera, o yo no me comporté tan santamente como debiera en mis pensamientos, en mi vocabulario, no importa, escúcheme esto. De aquí en adelante, lo que usted y yo debiéramos de estar manifestando es un profundo y activo amor por el Señor que nos llevaría a ese punto de mantenernos en santidad. Porque hay un problema en la ley, y es que la ley estaba designada para que nadie la pudiera cumplir. Más bien, y eso no lo dice la Escritura, no se lo digo yo, más bien la ley estaba para evidenciar que usted y yo habíamos pecado. Y por eso es que le menciono Marcos 12:30, la pregunta a Jesucristo: ¿cuál es el más grande mandamiento? Pues es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si nosotros no cumpliéramos con nada más de la ley, y este es un pensamiento que por cierto, de los libros que yo le digo que estudio, yo estudio a Spurgeon, y es uno de mis teólogos favoritos para estudiar, al igual como John MacArthur, Ravi Zachariah, que ya partió con el Señor esta semana. Algo que me sorprendió de Spurgeon, por ejemplo, él decía al respecto de que si pudiera ser que nosotros viviéramos bajo la ley todavía, pero vivimos bajo la gracia, y viviendo bajo la ley dejáramos de cumplir las demás leyes y los demás mandamientos, pero cumpliéramos con ese de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, no sería suficiente. Y sabe una cosa, yo subrayé en mi libro de estudio, que es un libro así más o menos de grosor, no lo he terminado todavía, lo leo cada día, avanzo un poquitito más. Me sorprendió mucho, yo lo subrayé en mi libro, porque me sorprendió tanto que Spurgeon dijera algo que lo contradice la Biblia. Santiago 2:10. Santiago 2:10 dice, usted lo puede buscar ahí conmigo, por favor. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto,
se hace culpable de todos. Se lo quiero repetir, Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y aquí yo voy a mencionar algo, por ejemplo, que es un conflicto, todavía no se ha resuelto, sobre todo de nuestros hermanos que todavía guardan el sábado. Por cierto, no los critico para nada. Si ellos lo quieren hacer, gloria al Señor. Si es el sábado que lo quieren buscar, como nosotros lo buscamos el domingo, no hace ninguna diferencia para el Señor. Si lo hacen en cumplimiento de la ley, ellos, y yo les daría, si me lo preguntaran, pero nadie de mis hermanos y amigos que guardan el sábado me lo están preguntando, pero yo se lo comparto a usted únicamente como cultura bíblica. Ellos que guardan el sábado, porque la ley dice que hay que guardar el sábado, me temo que pudiera ser que estén más de algún otro mandamiento fallando, del cual les hace que aunque guarden el sábado, si fallan los otros, están fallando toda la ley. Eso es lo que nos dice Santiago. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, si usted se da cuenta, por eso es de que ahí es donde, si usted no registró el punto que le dije, yo se lo vuelvo a decir de nuevo. El problema de la ley que la gracia resuelve en relación a la santidad. Usted y yo deberíamos de estarnos levantando en este momento. Si estuviéramos en el templo, yo le estaría pidiendo al grupo de alabanza que se acercara conmigo y que entonáramos una adoración al Señor, una alabanza a Cristo por el hecho de que Él vino a cumplir en sí mismo toda la ley. Y no para que ustedes estuviéramos, menos mal, ya con uno que la cumpla, ya nos hace cumplidores a todos. No, igualmente nosotros tenemos que cumplirla. Es que Él no vino para abolirla. Se recuerda que la Escritura lo dice. Yo no vine para abolir la ley, la vine para cumplir. Y el hecho que Jesucristo vino a cumplir la ley no significa que nos hace exentos de cumplirla. Aún todavía nosotros tenemos que no matar, no robar. Aún todavía nosotros no tenemos que cometer adulterio. Todo lo que está especificado en la ley todavía se hace factible a nosotros, pero que en la gracia de Jesucristo, la gracia que fue marcada a través de la cruz del Calvario, Cristo vino y reunió todos nuestros pecados y pagó el precio de ello, porque fallar en un punto de la ley era pecado. Y es lo que nos dice Santiago. No hay vacíos legales o cláusulas de escape en la ley. Solo puede condenar a los que la quebrantan. Entonces, vea un punto, y tal vez si usted se quiere ir conmigo a Romanos capítulo 2, versículo 12, usted se puede ir conmigo al respecto. Porque la ley justificaba o condenaba al hombre. Mire lo que dice Romanos 2:12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pero no solo los oidores de la ley, pero no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En la gracia de Cristo, mis hermanos, ya no tenemos cargo de conciencia, porque ya hemos sido perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Y usted y yo tenemos entonces la bendición de que si pecamos, ¿y quién pecó? ¿Quién ha pecado? Ha pecado usted y yo también. Pero dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿la ley justificaba o condenaba al hombre? La ley establecía la condición humana, Romanos 3:19.
nos dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, el problema de la ley que la gracia resuelve en relación a la santidad. Yo era incapaz, y lo sigo siendo, incapaz de cumplir la ley. Solo se hacía evidente que yo había fallado delante de Dios. Y Cristo vino a justificarme. Y aquí es donde viene mi segundo punto en este mensaje. El problema de la justificación que la fe resuelve. ¿Qué le dije primero? El problema de la ley que la gracia resuelve en esta visión de santidad. Y en segundo lugar, el problema de la justificación que la fe resuelve. Entonces, ahí mismo en Romanos capítulo 3, versículo 21 nos dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Y lástima que yo no lo puedo escuchar, excepto a mi esposa, que sí lo hizo ahorita, excepto el individuo que tengo aquí cerquita enfrente mío. El problema de la justificación que la fe resuelve, se lo tengo que repetir de nuevo para que usted se lo quede ahí, se lo guarde y usted esté contento y gozoso en el Señor, que ya no somos más condenados, sino ya somos justificados. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nos sabemos Romanos 3:23 y nos asusta Romanos 3:23. Rara vez leemos el 21 y el 22. La justicia de Dios por medio de la fe. ¿Qué sí? En Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo. No debo de dejar completa la frase. Por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué es lo que significa esto, mi hermano? Significa que yo era culpable, usted era culpable, pero Cristo vino a pagar por ese precio, por el precio de nuestro pecado, el precio de nuestra culpabilidad. Y a partir de ese momento, a partir del momento en el que usted cree que Jesucristo, su Señor, y es Salvador por sus pecados, que pagó el precio de sus pecados, a partir de ese momento usted está justificado. En el Instituto Bíblico, en el diplomado en Ministerio Cristiano que tenemos en el primer año, pasamos las doctrinas básicas y hablamos acerca de la doctrina de la salvación. Y ahí profundizamos con respecto a lo que significa esta palabra justificar. Porque en términos humanos y coloquiales y cotidianos, nosotros hemos confundido esa palabra de la justificación. Alguien llegó tarde a su trabajo y coloca por justificación que el vehículo se le ponchó una llanta, que se quedó sin combustible o que el transporte urbano no pasó a tiempo, pero que usted sí estaba a tiempo. Pero ¿qué es eso? Eso no es una justificación, eso es una excusa. Eso es una explicación, pero no justifica que usted haya llegado tarde. No, sí justifica. No, para nada justifica, porque usted debiera de haber estado ahí temprano. Ese es el problema de esa palabra de justificación. La utilizamos de manera errónea. Podemos explicar o nos podemos excusar, pero jamás nos podemos justificar por sí mismos. Por eso es que vino Jesucristo a justificarnos a nosotros. Era necesario que Jesucristo, el Hijo de Dios, tal y como estaba profetizado, nos viniera y nos justificara. ¿Y cuál fue la justificación? El proceso de justificación es, usted y yo somos culpables de pecado. Bueno, y no estábamos hablando acerca de la santidad. Sí, de eso se trata. Se trata de que usted y yo estábamos manchados de pecado. Éramos corruptos. Éramos impuros. Y no me voy a meter mucho a la palabra de la pureza,
porque eso es lo siguiente de esta siguiente serie en relación a la visión en santidad. Así que usted téngame paciencia porque vamos a aprender muchísimo de parte del Señor. Y nos va a acercar más a vivir en esa santidad y en ese proceso de santificación del cual usted y yo debemos de ser partícipes. Voy a hacer una pausa ahorita. Permítame hacer esta pausa muy conveniente. Esta pausa tiene que ver con que le he dicho que si el Señor Jesucristo viniera ahora, y todos estamos convencidos de que es muy probable de que estemos viviendo los últimos tiempos, entonces es cuando más todavía usted y yo debemos de vivir nuestro proceso de santificación. Proceso de santificación. Le estoy diciendo, porque ya Levítico 19:2 nos dice, santos seréis. Vea una cosa, mis hermanos, no nos está dando de opción. Si quieren, sean santos. No nos está diciendo eso. Lo que nos está diciendo es que nosotros vamos a ser y somos santos, porque Él, nuestro Dios. ¿Y cómo es que nosotros ahora le llamamos nuestro Dios? Porque escuche bien una cosa. Podemos ser criaturas de Dios, somos creación de Dios. Y hay tres grupos. Ay, cómo me cuesta no mencionarle lo siguiente, lo que tengo en mi cabeza y en mi corazón para compartirle, pero que son parte de los otros mensajes de los siguientes domingos. Pero eso es solo para dejarlo picado, como decimos en buen español, y que usted no se vaya a perder las próximas transmisiones. Hay 3, 4 grupos de personas, comenzando con aquellos que tienen la fe de que Dios no existe. Y están aquellas personas que sí creen que Dios existe, pero no lo siguen. Están aquellas que sí creen que Dios existe, que es amor pero no lo aman. Y estamos usted y yo, que reconocemos su existencia, no porque reconozcamos su existencia es que existe. Él existe porque existe. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él está desde antes de la fundación del mundo. Y ante Él nosotros nos rendimos. Pero una cosa es que usted y yo seamos criaturas de Dios, creación de Dios, y otra que seamos hijos de Dios. Él nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Y cómo nos dio esa potestad? A través de Jesucristo. Y por eso estoy jugando con esta escritura para que usted la maneje con toda propiedad. Por eso es que usted y yo debemos de amar al Señor. Si le amamos, estamos ya sometidos, y estoy utilizando la palabra en forma correcta, sometidos, sumisos. Si le amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, es decir, apasionadamente, entonces nosotros estaremos ya sometidos, sumisos al proceso de santificación. Gloria al Señor, gloria al Señor. Porque el problema de la justificación, la fe lo resuelve. Justificados. ¿Qué es lo que significa? Le dije que somos culpables. Sí, somos culpables, pero Él pagó el precio de nuestra culpabilidad y ahora nos hace perdonados. En otras palabras, Jesucristo nos hace santos. Bueno, nos pone aparte. Antes estábamos aparte de Él, ahora estamos aparte para Él, y esa es la diferencia. Usted y yo, como seguidores, como discípulos de Cristo, estamos siendo puestos aparte para el Señor. ¿Y qué es lo que nos corresponde ahora? ¿Qué es lo que nos corresponde después de haber sido puestos aparte? Nos corresponde amarlo con todo nuestro corazón. Y en tercer lugar, en los pocos minutos que me quedan, pero que me sirve lo debo de decir esta mañana, no porque quiera correr y terminar el mensaje completo. Estamos justo en el momento, porque esto me va a servir para yo recordárselos la próxima semana con el mensaje que tendremos el próximo domingo de Santa Cena, la próxima semana, nuestro primer domingo del mes de junio. Se lo anuncio anticipadamente para que usted se prepare. El problema de la salvación que la justificación en Cristo resuelve. ¿Qué le dije de los 3 puntos? Le dije, el problema de la ley que la gracia resuelve.
El punto número 2, el problema de la justificación, que la fe resuelve. La ley, salvos por gracia. La justificación, culpables, pero nuestra fe en Cristo, creyendo que Cristo pagó el precio y que Él fue el que se llevó a la cruz todos nuestros pecados, los que habíamos cometido y los que todavía nos faltan por cometer. Uy, pastor, entonces si usted está hablando de que todavía vamos a seguir cometiendo pecado, eso ya no nos hace santos. Usted ahí está santo. Cristo vino a morir por los pecados presentes, pasados y futuros. Todo está en que usted y yo seamos justificados. Y en tercer lugar, el problema de la salvación, que la justificación. ¿Cuál es el problema de la salvación? Estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Dice 2 de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Desde antes que usted y yo naciéramos, de ni siquiera nuestros padres pensaran en nacer, y ni siquiera nuestros abuelos quisieran tener nietos tan hermosos como usted y yo, ya Cristo había sido planeado para llamarnos y salvarnos. El problema de la salvación es, para todos los que andan en el mundo, sigue siendo un problema, no son salvos. Si Cristo viene hoy, se quedan. Uy, qué tristeza, qué terrible. Tengo amigos y tengo familiares que si hoy viniera Cristo se quedarían. Y tengo tanto pesar por ellos. Y si usted es uno de ellos y me está escuchando en esta mañana, les pido en el nombre de Cristo Jesús, resuelva el problema de la salvación a través de la justificación de Cristo. La justificación de Cristo, dijimos, éramos culpables, pero Él nos hace inocentes. Inocentes, culpables de todo cargo, pero Él pagó el precio, por lo tanto ahora ya somos inocentes. Esa inocencia nos devuelve la inocencia, nos devuelve la pureza. Se recuerda que Cristo dijo, nadie que no sea como un niño puede entrar al reino de los cielos. El mensaje que estaba diciendo ahí, es debemos de volver a la conciencia infantil, en donde todavía no hay conocimiento de maldad, de pecado. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Se recuerda que le dije que usted debía de guardar esa palabra de la glorificación en su mente? Esa palabra nos va a estar sirviendo para los próximos mensajes. Termino esta mañana bendiciéndole en el nombre de Cristo Jesús a través del versículo de Lucas 7:47. Le pido en el nombre de Cristo que por favor usted lo tenga a la vista. Tenga a la vista Lucas 7:47. Dice este versículo, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Cuánto le ha perdonado a usted el Señor? ¿Cuánto le ha perdonado? Le ha perdonado mucho. Le confieso, a mí me ha perdonado exageradamente. De hecho, todos los días me perdona. Todos los días hay algo por el cual yo debo de venir al Señor diciéndole, Señor, te fallé de nuevo. Parece ser de que no estoy actuando con esa característica o con esa identificación de santidad de la cual yo debiera de actuar y de vivir. La santidad de Cristo en nosotros, hermanos, nos hace aptos para venir y ser justificados en Él y perdonados. ¿Para qué cosa? Para que le amemos, para que reconozcamos que tanto nos ha perdonado, tanto debemos de amarle. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Rápidamente vendrá a su mente que y a tu prójimo como a
vamos a dejar para dentro de 2 o 3 mensajes más. Quiero pedirle en el nombre de Cristo que esta semana usted se guarde en santidad. El gobierno tal vez ya nos deje salir a partir de mañana, ojalá. Y probablemente usted y yo todavía el próximo domingo nos vayamos a estar reuniendo aquí. Yo tengo tanta urgencia de que nos reunamos que por eso vamos a ser bastante conservadores para volvernos a reunir en el templo. Algunos ya me han estado preguntando, incluso pastores, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Se van a reunir rápido? Es que no nos hemos dejado de reunir, eso es lo lindo. Porque en la semana nosotros nos hemos tenido muchas actividades. Usted ha estado con nosotros en estas actividades. Los lunes leen mi carta pastoral, los miércoles ve el video que le envío, los viernes usted está recibiendo un audio de bendición. Gloria al Señor por eso. Los del Instituto Bíblico nos estamos viendo el martes por hora y media que se nos hace bien cortito. ¿A poco no, hermanos? ¿Verdad que sí? Porque estamos profundizando las Escrituras. Estamos en los libros poéticos y estudiando con mucho detenimiento la palabra del Señor. Ayer nos reunimos con los jóvenes. Con los hombres nos estamos reuniendo una vez a la semana. Las mujeres tienen su propia reunión con mi esposa. ¡Qué belleza! Y tenemos 2 GPS, 2 grupos pequeños. Uno en Zamorano y otro de matrimonios. Así que no nos hemos dejado de reunir. Para los pastores que me han estado preguntando qué vamos a hacer, nos urge reunirnos, por lo tanto estamos siendo bien conservadores para reunirnos. No, yo no quiero tener el cargo de conciencia que de repente por una de nuestras reuniones no supiéramos que alguien tuviera COVID y nos enfermamos todos. Tampoco voy a actuar en temor o en miedo de cuando nos reunamos. Vamos a obedecer las reglas, el decreto del Congreso sobre usar mascarilla, gel, desinfectantes. Sí, vamos a hacer todo eso, pero le anticipo que el próximo domingo todavía nos vamos a estar viendo acá, aun cuando yo todavía no sé que el gobierno nos vaya a estar diciendo hoy a las 11 de la noche cuando termina el acuerdo de esta cuarentena. Mientras tanto, manténgase conectado, manténgase fiel al Señor, busque su santidad en Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias. Gracias por este tiempo maravilloso. Se nos fue la hora impresionantemente rápida. Pero te damos infinitas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor y por tu gracia para cada uno de nosotros. Gracias por la santidad que gozamos en Cristo Jesús. Concepto tan difícil de entender, pero que nos vamos acercando cada vez más. En el nombre de Cristo te bendecimos y te damos gracias porque iniciaremos un mes en bendición, Señor. Junio lo recibimos con los brazos abiertos, sabiendo que este mes, al igual como han sido estos 5 meses, tú estás de nuestro lado. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Los abrazo, los bendigo. Gracias por conectarse. Manténgase fiel al Señor. Y si Dios nos permite, nos seguimos viendo. Y si no, nos abrazaremos allá en el cielo, si Cristo viene. Dios les bendiga. Buen domingo, buen inicio de semana, buen inicio y bendecido mes. Hasta la próxima.